Esto es, buenas tardes. Buenas tardes. De vuestro sitio está allá, reservado, ¿no? Todos los aparatos aquí. Estamos ahí en la clase. Pues yo pensé, digo, bueno, esta tarde va a estar esto lleno. Digo, porque claro, como no, en la revista no, pero en la página de internet pone lo que la actividad está y dice imparte David Carse. Sí. Y digo, bueno, esto va a ser la leche. Menos mal que no. Luego dirigido por mí, así, pero que para que venía David Carse. Digo, lo mismo viene. Digo, yo voy a ir, pues en caso. Pero bueno, no, parece ser que no. Bueno, pues nada, hoy es esta es la última de este ciclo, la última charla, con lo cual hoy ya vamos a aclararlo todo definitivamente. Ya, hoy va a quedar todo bien. Yo me supongo, no lo sé, quizá a lo mejor luego en septiembre se inicie, no sé de qué manera, a lo mejor es con otra estructura, pero seguramente la investigación continuará. Y hoy por lo menos en internet, ahí he querido colocar una frase diferente de las que venía colocando antes, con un título genérico que es el de investigar en la conciencia, pero luego después haciendo alusión precisamente a este libro de David Carse, de Perfecta Brillante Quietud, que ya hemos hablado mucho de él, ¿no? Me parece que yo a vosotros os conozco, ¿no? Pero habéis oído hablar del tema este de la no dualidad y sí, ¿no? Os suena, ¿no? ¿Y a ti también? Sí. Bueno. Bien. Pues haciendo alusión a ese libro y a esa frase en concreto, y que de alguna manera sí que tendría sentido esa propuesta, esa frase, pues con todo lo anteriormente que se ha venido diciendo aquí en las diferentes charlas que hemos tenido, y que era rematar de manera así explícita y contundente la propuesta de David Carse en ese libro, que él lo repite muchísimo, y es que pues no hay hacedor alguno que haga cosa alguna, ¿no? Que no hay ningún hacedor, pues porque no hay nada que hacer, ni ningún hacedor que pueda hacerlo. No hay ningún pensamiento que pueda ser pensado por un pensador determinado, y que todo aquello que sucede, sucede porque sucede, no porque haya una voluntad individualizada que haga que las cosas sucedan. Las cosas suceden por sí mismas, sin que haya intervención alguna de un supuesto hacedor. Y ese es pues el meollo de la investigación. Porque ayer yo con un grupo de amigos me preguntaba, cuando los que hemos leído, por lo menos que hemos leído este tipo de libros, este tipo de propuestas, ya sean los neoadvaitines como David Carse, o los advaitines de hace tiempo antiguos como Nisargadatta o el propio Krishnamurti o Ramana Maharshi, etcétera, todos estos nombres que hay por ahí, los que hemos leído tanto a unos como a otros, cuando leemos una frase como esta, o aquella frase de no hay nadie en casa o yo no soy eso, y resuena, y nos resuena, y aquello nos mueve y nos hace mirar y pensar ¿qué ocurre a partir de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que aparece a partir de ese golpe que choca con lo que tenemos o con lo que pensamos que éramos? Ayer en este grupito en el que estábamos conversando, bueno, pues hubo un reconocimiento inmediato de que no pasaba nada, de que todo seguía exactamente igual, ¿no? Tan exactamente igual como ocurre con ese ámbito científico donde han descubierto de manera absolutamente clara de que la realidad esta que llamamos realidad no es tal. Hay una realidad subyacente que es la que dice y explica qué es lo que es cada una de las cosas que llamamos realidad, que no tiene nada que ver con la realidad con la que nosotros nos desenvolvemos. Y ese grupo científico que lo ha constatado de manera perfecta a través de todas las fórmulas, mecanismos y dispositivos que tiene para poder constatar de que la realidad no es tal como aparentemente aparece, pues todas esas personas, después su vida diaria no tiene nada que ver con ese descubrimiento. Su vida diaria continúa discurriendo
de aquella otra manera, tal y como era antes de haber hecho el descubrimiento de que la realidad no es lo que parece, ¿no? Pues igual reconocíamos ayer que nosotros también, después de haber leído algo como a este autor o ese otro, y de habernos parado así un poco a reflexionar sobre ese impacto, pues no pasa nada. Luego continuamos lo cotidiano y no ha habido la propuesta que de alguna manera hay dentro de todo eso, que es, no ha habido ese auténtico o ese llamado despertar, no. Permanecemos en el sueño, seguimos en el sueño y bueno, pues seguimos siendo nada más que personajes desarrollados por un autor que está escribiendo de manera constante una fantástica novela como es esta novela. Y somos estos personajes, ¿no? Por supuesto que si nosotros tomamos la propuesta de la frase, esta que viene ahí en internet, por lo menos, no sé si en la revista viene la misma frase, la tomamos y nos damos cuenta o percibimos de que efectivamente eso es así, bueno, pues eso nos permite descubrir inmediatamente que no podemos dar ningún otro paso más por nosotros. Porque podríamos decir, bueno, hemos descubierto que no hay hacedor, que no hay nada que pueda ser hecho, pero, bueno, pues venga, vamos a investigar, ¿no? Vamos a pararnos, a meditar. Bueno, vamos a meditar a ver qué podemos hacer o qué es lo que ocurre, ¿no? Ante esta frase y este impacto que hemos recibido por eso, ¿no? Pero si lo miramos con mucho cuidado, pues entonces tendríamos que reconocer que, bueno, pues si no hay ningún hacedor y nada puede hacerse, pues nada. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre, no? ¿Qué se mueve aquí? ¿Se mueve algo? ¿No se mueve nada? ¿Continuamos? ¿O hay algo que no sé, sentimos porque nos damos cuenta, sentimos? Y cuando hablo de darse cuenta, es que hay algo que aparece sin pedir ningún permiso. Porque efectivamente nada de lo que aparece en ninguno de nosotros aparece pidiéndonos permiso para nada. Los sentimientos. Porque me supongo que cuando estamos muy enfadados o muy tristes o no sé qué, desde luego, por supuesto, no es algo que nos hayan pedido permiso a nosotros para ver si se puede hacer, o ni tan siquiera lo hemos provocado nosotros. Ha aparecido, ha sucedido. Como sucede cuando sucede la alegría, o como sucede cuando sucede el tener sed, como la que yo tengo ahora, que vengo seco porque creía que no llegaba. Pero eso sucede, ¿no? Sin intervención, sin ninguna intervención de ninguno de nosotros. Por lo tanto, ante una situación, una frase como esa, una experiencia, llamémosle como queramos, de esa frase, de esa propuesta, bueno, pues, a ver. Es que me he perdido un poco, porque cuando has dicho que en realidad nosotros somos personajes que estamos escritos por un autor, pues me pierdo, porque si no hay hacedor, tampoco hay autor, ¿no? ¿O quién es el autor? Es una metáfora. Sí, el autor es Dios. El autor es Dios El autor es Dios, tiene una pluma fantástica, un ordenador atómico, y dice, y ahora la hierba crece a 3 milímetros por segundo, pero viene el sol y la mariposa aletea, la guerra de Vietnam, tiene hambre, no sé qué, todo está sostenido por la inteligencia, sostenido constantemente. La realidad, con mayúscula, como hemos dicho en muchas ocasiones, entendiendo y sabiendo y reconociendo desde esta parte que tiene esa limitación para saber y comprender de que la realidad, cuando hablamos de realidad, es algo que no la podemos nombrar como tal si cambia constantemente, eso es otra cosa, es una realidad relativa al momento, a lo que sucede, pero cuando hablamos de esa realidad y nos permitimos hablar de la realidad con mayúsculas, bueno, pues eso debe ser algo diferente a esto que aparece y desaparece constantemente. Bueno, y en estas propuestas, como la de David Cars o la de Isarriagata o
o muchos otros, tú no eres esto, tú eres eso, aquello, lo que es. Lo fenoménico, todo esto, lo fenoménico, existe, obviamente, pero es ilusión. Existe, pero es ilusión. Ilusión en el sentido de que nada permanece como aparece, nada. Por lo tanto, todo es una continua ilusión que aparece y desaparece. Por lo tanto, lo fenoménico existe, claro que existe, con esa concepción de lo que es existir, que es aparecer, existir fuera. Existe, pero la realidad, esa es con mayúscula. Esa es, no necesita, no precisa, no es necesario existir para ser. La realidad es. Entonces, bueno, pues lo único que hay es lo que es, entendiendo por lo que hay aquello que es real. Eso solamente puede ser, eso es lo único que puede ser. Lo otro es un reflejo constante de lo que es ese sol reflejado en el lago, es esa imagen en el espejo. Los ojos que vemos en el espejo no son los ojos. Esos ojos que vemos en el espejo no ven. Lo que es, y eso es lo que somos. Entonces y al decir parecería que hay alguien que puede hacer algo, pero claro, como ya hemos dicho en muchas ocasiones aquí, últimamente con un poquito más de insistencia, ¿no? Que tampoco hay que, pues, ser tan puristas, porque si fuéramos muy, muy puristas, pues sería eso de, la vida sucede y ya pasará, y yo me muevo porque me mueven, que es así, y yo bebo porque me beben, porque la sed me aparece, etcétera. Así, ¿no? Si fuéramos puristas. Y desde luego ese sentido de pureza, en tener una absoluta coherencia entre lo que hemos sentido y lo que aparece, pues sería que ya está, pues ya está. ¿No? Pero parece que por lo menos en este caso aquí, no sé por ahí, pero aquí no está. Todavía yo me veo, me siento en el existir y me veo en montones de ocasiones que acompaño al personaje. Lo que soy, lo que yo sé que soy, y lo sé que soy porque lo sé en profundidad, y lo único que sé es eso, que sé que soy eso. Pero en muchas ocasiones esta película, esta maravillosa novela me arrastra y acompaño a los diferentes personajes que aparecen vestidos de infinitas y diferentes cosas, ¿no? Vestido de emoción, de pensamientos, de ideales, de buenas intenciones, de malas intenciones. Más arrastrado, por así decirlo, ¿no? La vida, en vez de tú vivir la vida, es como si la vida te viviera a ti, por así decirlo. De alguna manera yo lo interpreto mejor. Para mí es como que continúo dormido, ¿no? Sí, y continúo en el sueño. Y continúo en el sueño y me reconozco, y veces, bueno, pues que, no sé, dentro de la propia novela, dentro del sueño, este escritor que es la releche de las cosas que hace, pues cuando está describiendo uno de los personajes, que en este caso está esta cosa que hay aquí, y dice: Juan Ramón Galán en un momento determinado le abrió los ojos internos y le pareció que se despertaba, y entonces este personaje de aquí hace así y parece que se despierta, pero luego seguía dormido. Él creía tal, porque claro, el verdadero despertar es aquel en el que el personaje desaparece, en el sentido de que ya no hay identificación. El personaje desaparece en cuanto a la identificación que ha habido de la conciencia con el personaje. Porque obviamente el personaje, la cosa, la acción continúa, todo continúa, ¿no? En la charla anterior leíamos un pasaje de Jeff, alguna cosa, que decía que después de todo ese despertar, los pajaritos seguían cantando, el sol seguía entrando por la ventana, la tetera hacía el mismo ruido, todo sigue siendo, porque obviamente estas olas, todo esto está vestido de eso, de lo que se llama acción, del hacer. Esto es puro hacer todo, pero algo que sucede. Bueno, venga, somos pocos y yo creo que podemos
no solamente preguntar, como si esto que estuviera aquí supiera, ¿no? Pero sí a lo mejor intercambiar impresiones y decir cosas en voz alta, que a veces ya sabéis, desde lo psicológico, como a veces dejando salir cosas, pues se ve con un poco de claridad, ¿no? Yo tengo una pregunta. Venga. Pregunta. Si esto es el reflejo de lo que es, ¿qué es lo que es? O, no sé, ¿sabes? Nosotros somos el reflejo de Dios, de... Llámale Dios, yo he dicho sí, Dios pues porque por no tenerle miedo al nombre sí, de Dios, ¿no? inteligencia superior o de... Pues de lo que es. Pero vamos a ver, por ejemplo, utilizando o cogiendo el término de Dios, ¿no? El Dios que entendemos, pues es un Dios que es absoluto, ¿no? Es el Dios absoluto. No puede haber nada fuera de Dios, ¿no? Si lo entendemos como lo que realmente significa ese concepto, ¿no? No puede haber nada fuera de Dios. Eso está claro. Entonces, todo lo que se refleja es eso. De ahí proviene la imagen que refleja todo. Y se refleja en todo esto, de todo lo infinito. Pero el foco es uno, que cuando se proyecta en infinitas apariciones y desapariciones. Infinitas. Las que conocemos, las que no conocemos, las que fueron, las que serán. Absolutamente todo proviene de ese foco. Ese foco lo proyecta todo. Esta es la realidad. Lo demás son, pues eso, como dice muy bien Lippmann en sus libros y en sus conferencias cuando habla, ¿no? Todo es océano. Y me parece bellísima la metáfora. Todo es océano. Y todo lo que aparece son olas, bolitas, torbellinos, yo qué sé, todas las múltiples cosas que aparecen y que pueden llegar a identificarse cada una de esas cosas como que son algo separado, cuando no es, todo es océano. La ola, nosotros la llamamos ola. Y a lo mejor por haber llamado ola, pues la ola se cree que es ola. La ola es océano. No es otra cosa más que océano. Y todo es océano. Todo lo demás es una proyección psicológica. Nosotros que tenemos la facilidad del lenguaje, una proyección psicológica de lo que es. Y lo que es no tiene nombre, porque, como lo hemos dicho también en muchas ocasiones, en cuanto le ponemos un nombre a una cosa, la estamos separando. No tiene nombre. No puede tener un nombre. Lo que es. Bueno, pues esto son las diferentes oleajes de ese océano que está permanentemente manifestándose y que se manifiesta como universo, como múltiples universos, como los no universos, como los sí universos. Y es que los nombres no importan. Lo que es. Y solamente eso es. Lo que pasa es que indiscutiblemente la propuesta es una propuesta difícil, por no decir, no es difícil, es verdad, es imposible. También en la charla anterior, en ese pasaje que leíamos de este hombre, él decía un pasaje que además a mí me encanta, porque decía que jamás comprenderemos lo que queremos comprender. Jamás. Entonces, bueno, a mí eso me produce, esta cosa se pone con el vello de punta, ¿no? Porque dice, jamás comprenderemos lo que queremos comprender. Y precisamente el querer comprender es el problema. El querer entender es el problema. Porque eso lleva implícito, el querer comprender, lleva implícito la existencia de alguien que quiere comprender. Y ese alguien lo que quiere es, pues porque en realidad la contrapropuesta de esa frase, lo que lleva implícito más al fondo, es de que no hay nadie que pueda comprender, ni tan siquiera aquel que quiere comprender. El ego se da cuenta, el que quiere ser se da cuenta y se agarra a lo que sea para poder permanecer, porque esta propuesta lleva implícito el reconocimiento, la comprensión, el regalo del no sé qué, de que tú no eres esto,
sino que eres aquello, lo que es. Y que lo demás es un sueño que tiene todas las características que tienen nuestros sueños y que a mí personalmente me sirve como una excelente metáfora de la propuesta que hay en este contenido, ¿no? De la no dualidad, que repito que para mí también expresado está a través de esa filosofía de la Advaita, y que ahora pues parece que está de moda, lo cual yo recuerdo con una persona a la que he nombrado muchas veces y que siempre la reconozco como pues la persona que me ha iniciado en este sentido, seguramente por supuesto que sin ningún propósito por parte de ella, que es Consuelo Martín, y que bueno, pues ahora mismo la proliferación que hay cuando las cosas se ponen tan de moda, empiezan algo así como a perder su valor, su auténtico valor, ¿no? Porque inmediatamente que el ser humano, esta comunidad de egos que están queriendo ayudarse los unos a los otros para dejar constancia de que somos, inmediatamente que todos manejamos conceptos, hacemos ideas, lo ponemos y esto es así, ya está. Ya lo conocemos, ya lo sabemos, lo hemos nombrado, lo hemos compartimentado, hemos hecho una escala de técnicas para llegar, ahora por aquí se hace no sé qué. Ya hemos montado un lío, en este lío lo pasamos chupi y aquí este sigue siendo porque ahí voy a ir subiendo y al final, no sé qué. Y bueno, pues también con esto está pasando eso, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años, o fue un par que estuvimos en Findhorn, hace un par de años fue, o 3, no recuerdo. Y en Findhorn, no sé si conocéis esta comunidad, una comunidad espiritual muy interesante que está en el norte de Escocia, allá al final del final, arriba del todo, un sitio precioso, un lugar bellísimo para ir, donde hay un tipo de vida muy interesante. Y allí también me hablaban de que había entrado la Vedanta Advaita con una fuerza y estaba de moda, ¿no? Estaba de moda. Entonces ahora hay una gran proliferación, sobre todo, y digo gran, respecto a lo que podría haber hace 20 o 25 años, en la que había pues 2 o 3 o 4 clásicos que eran los que sostenían de alguna manera este concepto. Digo en Occidente, en Oriente obviamente eso seguramente que estaría con mayor presencia. Pero aquí, y ahora pues cada 3x2, hasta, y fijaros que yo me pongo aquí a decir que eso está muy bien, lo de la Vedanta Advaita, o sea que, imaginaros, ¿no? Pero bueno, yo confirmo, repito, y obviamente desde el sueño, y lo que digo es porque ese escritor del que hablábamos está escribiendo ahora y dice que esta cosa, en un lugar estupendo como Ecocentro, dice que esto es lo más interesante que ha ocurrido en mi vida. Como tal, esta es pues lo que más tira de mí o lo que tira de mí, ¿no? Todo lo demás, pues bueno, tiene lo que tiene y obviamente cobra el interés que tiene la actualidad, lo puntual, etcétera, porque repito, esto es el juego, esta es la novela, esta es la película, este es el sueño y aquí las cosas tienen que seguir sucediendo. Y este cuerpo no hay quien lo pare, porque aun cuando parece que está parado, están ocurriendo, como decíamos el otro día, 6 trillones de cosas cada instante, de las que yo no comando absolutamente nada. ¿Qué sería la necesidad de este sueño? La necesidad, visto desde aquí, está siempre esa pregunta, desde lo que es, como la necesidad que tiene el que siente para escribir la novela. Eso es algo que es, y lo que es puede existir o no, tiene necesidad o no. Una vez puesto en marcha la película funciona aparentemente sola. Y desde aquí hay siempre esa pregunta, ¿y por qué? Desde el otro lado no hay por qué, porque el por qué lleva implícito diferentes ideas de llegar a ser algo diferente. ¿Por qué esto? ¿Para qué lo otro? Desde el océano no hay ninguna razón para que las olas estén así o así. Las olas están porque el viento mueve y porque aquello aparece y cuando tiene que bajar se baja y cuando tiene que subir se sube. ¿Y por qué es? No hay por qué. Desde lo que es no hay ninguna necesidad del por qué, porque lo por qué es cuando te falta algo.
En lo que es no hay nada que falte. Ahí desde el todo no puede existir ninguna pregunta del por qué. Desde aquí todas las preguntas. Sin embargo, es una creación, el sueño es una creación de este escritor, de este Dios, de esta conciencia. Llámalo así, es una creación. La creación es una, además eso otra vez es un concepto que nosotros hemos acuñado para podernos explicar desde aquí lo que quiera que sea. Para podernos mover, pues hemos nombrado todo lo que nombramos y hemos creado todas las categorías mentales precisas para podernos explicar algo desde aquí de todo esto. Y desde ahí, pues, las categorías mentales de espacio, de tiempo, de antes, de después, que en realidad, investigadas en profundidad, no tienen existencia como tal. Son creaciones mentales, ¿no? Pero bueno, ahí, en esa pregunta, por ahí podríamos ir mucho hacia el ámbito de la metafísica. Y podríamos profundizar en la metafísica, y desde lo metafísico, bueno, pues hay explicaciones que a mí me encantan. A mí la metafísica es un aspecto que me gusta mucho, y de hecho la Advaita entra también en ese ámbito metafísico y tiene un desarrollo metafísico de su idea de no dualidad profundo, extenso e interesante. Y bueno, pues quien tiene ganas de indagar por ahí, pues puede indagar. Para mí, yo personalmente lo considero un camino arduo, pero interesante para muchas personas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que cuando la propuesta esta de la no dualidad de alguna manera entra, ¿no? y se percibe con cierta claridad, desde luego yo entiendo que son difíciles las preguntas, ¿no? Porque a poco que analices o que reflexiones un poco sobre lo que vas a preguntar, si lo haces desde el haberte dado cuenta de aquello del no hacer y tal, ¿y para qué? ¿No? Pero otra vez era lo que contaba antes de qué ocurre si es que ocurre algo cuando esto se hace claro dentro, ¿no? Y parece que resuena con claridad. Es que es verdad, es que yo no hago nada que provenga de mi voluntad. Entonces, bueno, pues, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? No sé. Y como lo hace uno desde ese lugar de que hemos supuestamente comprendido, entendido de que efectivamente no hay hacedor, no puedo hacer nada, pues, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, bueno, pues me recuerdo a un amigo que le preguntaba algo parecido y al poco tiempo lo que él me dijo, dice, pues estoy perplejo. Y estoy perplejo hace meses. Y permanezco en la perplejidad. Y no sé salir de ahí. Y bueno, y ahí vivo con la perplejidad. Y no por eso deja de hacer. Sigue haciendo todo lo que hacía. Pero en ese estado de perplejidad, que es de ese estado de... La perplejidad podría entenderse como aquel darte cuenta de que pero ¿cómo es esto? Sin hacer yo nada y la cantidad de cosas que pasan, ¿no? Esto es la leche, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues algo así, ¿no? Esa perplejidad que proviene de ese haberte dado cuenta de manera profunda, que hay que ver la magia que tiene todo esto para hacerse de la manera que se hace, sin que aquí nadie haga de aquella manera que pensamos que se hace. Bueno, esa podría ser. Y efectivamente las preguntas, si son difíciles que aparezcan una vez que hay insistencia en que no hay nadie que haga, y sobre todo si hay alguien aquí así de pie que dice, no hay ningún hacedor, aquí tú no eres eso, tú no eres esto, eres eso y tal, pues entonces ya a ver, preguntas, y dices, uy, me voy a preguntar, pues, no hay nada que preguntar, ¿no? Pero bueno, la idea que siempre me promovió, y quizá aprovechando de que es la última charla de este ciclo, que me empujó a iniciar esta actividad, pues fue la idea de querer, querer compartir para ofrecer o facilitar o proponer
algo para investigar realmente, pero para investigar a nivel personal, ¿no? Luego cada uno en sus espacios, donde quiera que sea que esté, si es que aparece en algún momento viene esta idea, ¿no? Pues bueno, pues ahí indagar a nivel personal, empezar a profundizar, como al principio en las primeras charlas comentaba, para irse desvistiendo, ¿no? Para que la respuesta te vaya desvistiendo, ¿no? Para que las respuestas que vayas haciendo, que vayas obteniendo, o que vayan siendo dadas como consecuencia de esa pregunta potente de quién o de qué soy yo, quién o qué soy yo, de esa pregunta que a mí me parece absolutamente esencial y la madre de todas las preguntas, ¿qué soy yo? Y qué soy yo y mirarlo, ¿no? Que la respuesta vaya desnudándote de algo y diciéndote eso no. ¿Qué soy yo? Eso no. ¿Qué soy más? ¿No? Y bueno, pues como dice Plotino en un librito por ahí fantástico, en el que dice esto es algo así como las capas de una cebolla, ¿no? Otra capa. Y la última capa, por llamarle, pues aparece lo que es, o cuando habla Platón de la vasija o Sócrates. Yo nunca sé si es Sócrates el que habla o es Platón, ¿no? La vasija que se rompe y sigue, ahora es lo que es, y lo que es antes estaba encerrado en una cosa que tiene finitud, y lo que es ya es pues, aquello, ¿no? Bueno, pues esa propuesta de investigar, de llevarse a casa esa tarea que algunos científicos estoy seguro que se la llevan también cuando descubren el microscopio, de que la realidad es, pues es que pues no sé cómo esto es así, ¿no? Porque yo acabo de ver ahora mismo que hay unos espacios, ¿no? Y bueno, pues trasladar todo eso a lo cotidiano para que de ahí pues pueda aparecer la relatividad de todo. La relatividad de todo lo que aparece. Y de esa comprensión que obviamente está escrita por este autor que ya hemos hablado de él, pues bueno, pues viendo cómo allí hay pues libera de la culpa, libera de la responsabilidad, y todo eso son como capas que van desapareciendo, que la vida las va quitando y va apareciendo quizá, no sé, algo así como más transparencia, hasta que, no sé, ese giro, esa metanoia interna hacia adentro, mirar hacia adentro, ¿no? Y mirando en ese hacia adentro, aquello brota lo que es, ¿no? Y resulta que el foco estaba tan cerca que no lo veíamos, ¿no? Yo veo que la principal dificultad en todo este planteamiento es que hay ese personaje tan querido, tan apreciado, lo que creemos ser. Ese personaje, resulta que tiene un miedo esencial que es a desaparecer. Entonces se va a agarrar a lo que haga falta, porque cree que si desaparece el personaje que uno cree ser, se ha sacado. No hay nada más que hacer. Entonces, mientras uno aprecia tanto a ese personaje con el cual está tan identificado, pues ¿qué ocurre? Pues que rechaza cualquier posibilidad de que eso que uno cree ser se pueda disolver. Entonces, a partir de ahí, el problema que se intenta resolver a partir de la lógica y de la razón, pues resulta inviable completamente, porque el personaje quiere saber, quiere comprender, como te decía, quiere comprender qué es lo que pasa, qué está pasando en este mundo, en el universo, lo que sea, quiere saber, pero ese personaje nunca podrá saber nada, porque realmente se trata de una entidad ficticia, ilusoria. Entonces esa entidad ficticia solo puede crear más ilusiones, nunca puede encontrarse con lo real, son como dos vías que nunca se encuentran. Entonces, como no queremos realmente despertar, en el sentido de no queremos
deshacernos de ese personaje. Entonces, muchas veces la cuestión queda como algo bastante intelectual. Sí, vale, yo he entendido, tú decías, no hacedor, solo hay vía de conciencia, tal, toda la serie y tal, pero queda a nivel intelectual. Entonces, mientras que todo queda a ese nivel, nunca aparece lo que es imposible. Yo creo que esa es la principal dificultad, que en el fondo no queremos que se desaparezca ese personaje tan apreciado, tan querido por uno mismo, que es el que diferencia a uno mismo de otro, que vive en la separación. Y bueno, es lo que tú piensas, pero yo pienso otra cosa, ya está la separación, o sea, hay distintas opiniones, distintas creencias, y ese personaje le tenemos mucho afecto. Y no queremos de ninguna manera que desaparezca. Y bueno, si fuera compatible con el otro, pero es que no es compatible. O está uno o está otro. Es decir, lo real nunca se encuentra con ese personaje ficticio. Entonces, creo que ahí está la principal dificultad. Tienes razón, en eso que hablábamos en la última charla, nunca lo sabrás. Nunca lo sabrás. Y el problema está en lo que quieres saber. Pues porque esta intención entonces es una auténtica paradoja, ¿no? Porque el personaje puede crear ilusiones, eso no. Claro, de hecho, fíjate lo que ha creado, lo que creamos en los ordenadores, todo. Es una ilusión dentro de la ilusión, dentro de la ilusión. Hay universos, metauniversos, multiuniversos. O sea que el personaje sí que juega a ser creador y crea cosas. Crea cosas, pero cuidado. Que no son, pero forman parte del sueño. Y por lo tanto forman parte de lo que escribe el que escribe. El personaje dice, y ahora este personaje, Juan Ramón Galán, tuvo la idea de escribir un libro que contaba la siguiente historia, 2 puntos. Érase una vez, había una ranita, y la ranita no sé qué, y cuenta otra historia, y todo es así. Eso es infinito. La proyección desde ahí, desde el sueño, siempre me surge esa metáfora de lo horizontal. Es infinito en lo horizontal. Es más de lo mismo, cambiando de color, de chaqueta, de forma, más infinito. La verticalidad, de alguna forma, es otra metáfora, parecería como la que tiene que ver con lo que es la verticalidad, con lo que no se mueve, con lo que permanece, con lo que es. Esa verticalidad sugiere, metafóricamente hablando también, ese aspecto de la pregunta interna, de volver los ojos hacia adentro, de volver la mirada hacia adentro y empezar a preguntar. Y aunque nos demos cuenta de que aun ese gesto es un gesto que sucede, bueno, bien, juguemos, y esa es una propuesta que la colocamos aquí la vez pasada, o juguemos desde ese aspecto de que el personaje crea, imagina y tal, juguemos a crear, juguemos a buscar la iluminación, juguemos a eso. Es un juego amigo, digamos, desde este planteamiento de aquí. Porque seguro que todo eso hasta va a hacer, por aquello de que la inteligencia está siempre a disposición, lo que sostiene todo esto está siempre a disposición de estas mentes creadoras, seguramente que hasta este juego puede oler mejor y ser más agradable, como tal sueño, como tal juego, como tal película. Y en ese juego juguemos que lo que tenga que ser va a ser. Pero bueno, venga. Quizá, no sé, siempre hay por ahí esos conceptos absolutamente, esas palabras mágicas para mí que son, pues, la gracia. Que a mí tanto me gusta esa palabra, la gracia. Sin esa concepción religiosa excesiva, que también, que me da igual, la gracia toca, la inteligencia, Dios no sé qué, y dice, y ahora este personaje se despierta. ¿Y qué es despertar? Desaparece para darse cuenta de lo que realmente es, ¿no? Es como esa metáfora de que el escritor se está contando a sí mismo en lo que está escribiendo, porque él es todo eso. Todo eso y más, pero eso es él. Es el soñador que sueña, es él.
él escribe, y digo él, imaginar, no ellos, no, yo qué sé, él o ella, porque a ver si es Dios o diosa o qué es. Pero bueno, yo otra vez repito que estas charlas las he venido haciendo porque era el impulso, era lo que me tiraba de mí, lo que quería hacer, y lo he hecho. Yo, este personaje se lo ha pasado muy bien. Me ha parecido una experiencia bonita, interesante, me ha gustado, y ya está. Y luego ahí, pues, cada uno va a llegar hasta donde la vida quiera que lleguemos, ¿no? Pero no, a mí me parece interesante eso que he dicho al principio, lo repito, lo he repetido de una vez, lo repito otra vez. Claro, es que si nos llevamos esta cuestión, ¿no?, de que nos plantean cosas tan sumamente contundentes como de que no soy esto, soy eso, etcétera, bueno, pues vamos a llevárnoslo muy puesto, ¿no? Y vamos a dejar, cuando tengamos ocasión, yo qué sé, en la playa, en el campo, en casa, que aquello aparezca, aunque no somos nosotros los que lo dejamos, pero bueno, juguemos a que lo dejamos, juguemos a hacernos el silencio, juguemos a mirar hacia adentro, juguemos a todo eso, juguemos a querer dejar de ser, a darte cuenta de que eres algo que no tiene nada que ver con todo aquello que has estado creyendo hasta ahora que eres. Juguemos a todo eso, pero juguemos con intensidad, con de verdad, ¿no? A un verdadero juego de rol. A ver qué pasa, ¿no? Y con respecto a la consciencia, bueno, esta coherencia que yo estoy aprendiendo ahora, de ser coherente en mi vida, de pensamiento, sentimiento, y acción o palabra, con esta teoría o esta filosofía, pues se viene abajo, no pasa nada, da igual que sea coherente, yo no sé. Bueno, afortunadamente no ha venido David Carse, ¿no? Porque estoy seguro que si hubiese venido, pues diría, pues no pasa nada, pues haz lo que quieras, pues da igual. Pero bueno, como no ha venido, pero entonces yo te digo que a mí me parece muy bien eso, y de que me parece que además eso, si ha brotado en ti y no brota, o sea, no aparece en ti o no lo haces como consecuencia de que te han dicho que eso está bien, de que te han dicho de que así vas a estar mejor, y de que proviene de algo pensado, construido, leído, si no viene de ahí, sino que brota de algo que brota de tu interior y que te hace ser así, porque es que no puede ser de otra manera. Hay algo que ha brotado en ti nuevo que te hace ser así de coherente, pero no porque tú te tengas que esforzar en ser coherente, sino porque la coherencia ya está en ti y tú ya no puedes ser de otra manera. Bueno, pues es que si no puedes ser de otra manera, pues no vas a poder dejar de ser eso, ¿no? Ahora, si proviene de algo, como te digo, pensado, que tú te has dado cuenta de que siendo de esta manera, bueno, pues eso es un juego que está dentro del sueño, pero que a mí se me antoja que el sueño, pues puede ser un sueño agradable, y eso te diría, que puede ser, y creo que es un sueño agradable, pero es sueño. Ahora, si brota, si todo lo que tiene en ti, todo eso que aparece ha aparecido porque no puede dejar de ser, bueno, pues eso ya está clarísimo de que no es tuyo. No puede dejar de ser. Tú no puedes dejar de ser coherente. Ahora, si tú te tienes que esforzar en ser coherente, porque lo tienes que pensar antes o ver por qué, bueno, pues ahí estamos en la película. Es un buen juego, yo creo que es un juego amigo, como me gusta llamarle, ¿no? Pero es sueño. Todo lo que tenga que ver con técnicas, con formas, con maneras, con cómo hacer esto, pues todo eso tiene que ver con el juego. Porque en lo que es, no hay cómo, no hay por qué, no hay para qué. Lo que brota, por eso yo a veces he dicho también aquí en alguna charla que cuando hacemos lo que hacemos, hay veces que nos damos cuenta de que de repente brota algo de nosotros, se pone en marcha y no hay ningún control, no hay nada. Entonces eso además produce siempre una sensación de bienestar, ¿no? Produce una sensación de plenitud, ¿no? Plenitud, bueno, yo digo que esa siempre es una buena pauta, ¿no? Y cuando esas cosas van apareciendo, bueno, pues yo por lo menos me encuentro mucho mejor, ¿no? Esta cosa se encuentra mejor, entendiendo de que no hay
nada que pueda mejorarte desde lo que es. Hablamos del juego, de la película. Eso es lo que, la idea que yo tengo un poco, que no sé si es acertada, es que nosotros estamos jugando, es un juego que no, a veces no tiene ningún fin, es un juego como tal, pero yo estoy jugándolo. Entonces yo sí tengo alguna opción de jugarlo más agradablemente. No, tampoco. De David Carson, ya digo que no ha venido, Sí, diría que no. Yo también, yo digo que no. Lo que pasa es que, lo he repetido también en otras ocasiones, ¿no? Y Consuelo Martín lo repite mucho en las cosas que tiene grabadas en sus retiros. Ella es muy cuidadosa de no serruchar el piso de todo el mundo y dejarle que caiga en el vacío, que es lo que es, ¿no? Ella tiene mucha precaución con eso. Porque bueno, pues aquí hay muchas cosas que la interpretación que hacen muchas de las personas que podrían escuchar esto, pues no sabemos, ¿no? Aquí alguien el otro día dijo, pues a lo mejor lo que proponía Sócrates de la cicuta puede ser una salida, porque si reconocemos que esto no es nada y si es algo es una cárcel, pues venga, cuanto antes, pues venga, pues a ver la cicuta, ¿dónde está, no? Bueno, podría haber muchas interpretaciones. Entonces, bueno, pues desde ese cuidado, que además es un cuidado que tú no haces, sino que se hace, pero, bueno, pues desde el juego no está, a mí me parece bien creer que hacemos cosas y desde ese creer que hacemos, hacerlas. Pero indiscutiblemente, si seguimos reflexionando sobre el inicio de la propuesta, nos daremos cuenta de que no lo estamos haciendo nosotros nada de lo que aparece. Luego yo no he elegido venir aquí. Pues hombre, es que partimos, claro, bueno, esto es un juego, pero partimos de esa propuesta inicial, de que no hay ningún yo, no puede haber un yo, porque si hay un yo, significaría que hay algo separado del todo, y del todo no puede haber nada separado. Por lo tanto, desde esta propuesta no hay ningún yo, por lo tanto ese yo que tú dices no tiene razón de ser. La única razón de ser que tiene es en el sueño, en lo psicológico, en la interpretación que hacemos de lo que vemos y de lo que aparece. De esa interpretación construimos lo que se ha construido psicológicamente, que es este ego, este yo, estos yoes, esta explicación del universo y de la vida que nos hemos hecho nosotros para que los diferentes egos podamos convivir. Pero no hay tal yo. Entonces, desde el lugar que proponemos aquí, no, la vida te ha traído aquí, indiscutiblemente. Y si lo analizaras en cuidado, en detalle y compartimentadamente todas y cada una de las cosas que han tenido que suceder para que tú puedas estar aquí, te darás cuenta clarísimamente de que tú no has podido hacer nada para evitar que tú estuvieses aquí. Y que la vida en cualquier momento podría haber hecho 100.000 millones de cosas para evitar que tú no estuvieras aquí sin que tú pudieras controlar nada. Desde ahí, que sería una concepción metafísica, pues podemos llegar a darnos cuenta de que efectivamente somos como dice Fidel, somos Es lo que es. Lo que es. Y aparece. Lo cual no quita que la vida se disfrute, porque la vida es lo que es. Y a veces es disfrute, a veces es lloro, a veces es no sé qué. Es lo que es. Hay una ola que sube, una ola que baja, una ola que tiene un color, que la atraviesa el sol con una luz preciosa, y entre el fin y santo, que sé, tantas cosas fantásticas, y otras no tanto, a la marmota, a la moza que se la come, no sé quién, todo eso está ahí, ¿no? ¿El libre albedrío entonces? Pues el libre albedrío, como Carsin ha venido, pero me ha dado la presentación, libre albedrío no hay libre albedrío. Ahí, si podíamos llamarle algo, y por ponerlo otra vez nombres y categorías a las cosas, tendríamos que entender que hay determinismo frente a esas dos cosas, libre albedrío, determinismo, ese determinismo, ya que entendiendo por el determinismo todo aquello que ocurre sin que haya libertad del individuo para hacer o deshacer. Porque tú no, si tú tuvieras libertad para algo, cuando tú estás mal, si tú pudieras, ¿por qué ibas a estar mal? Tiene narices, tú no quieres estar mal. Bueno, pues venga, está bien, ponte bien. No. Y cuando, en fin, no. Entonces, no hay libertad. Esa libertad es un montaje. Hay una libertad aparente, que forma parte del juego psicológico. Y obviamente, bueno, pues parece que hay una libertad pues para decidir si vengo, si no vengo, todo ese tipo de cosas. Y bueno, en este juego todo se tiene la realidad que tiene, la realidad relativa que tiene. En la película todo tiene un sentido, un orden, pero todo eso viene de aquí.
ese foco y lo proyecta. Lo que pasa es que, como bien decía Alfonso antes, todo eso que estamos hablando ahora lleva implícito, de manera explícita, que tú no eres. Y eso te pone así, dice, pero bueno, entonces tú desapareces. Y tiene que ver con esa ancestralidad que tiene el miedo a la muerte, a desaparecer, esas conexiones, porque tiene que ver con eso. Como decía Juan Alfonso, cuando tú estás, no está lo que es. Y es una metáfora también, porque lo que es siempre está. Pero cuando tú estás, cuando está lo que crees ser separado, no está lo que es. Solamente está lo que es cuando lo que no es, no está. La patata, diría, mi mujer diría la patata. De una manera más simple, cuando se parece el sueño. O sea, ¿está lo real o está en el sueño? Exactamente. No hay otra tercera vía o posibilidad. Solo hay esas dos. O soñando o despierto. No hay nada No hay más, ¿no? No hay más vuelta que dar. De todas maneras, volviendo a una cosa que a mí no me queda claro. Y es, cuando tú hablas de yo, si lo haces porque sale de alguna manera del corazón, es como si estuviera mejor que si yo lo intelectualizo. No sé si lo entiendo bien. Bueno, todo eso, aun lo que digo yo que brota, también, todo eso todavía sigue siendo sueño. Lo que pasa es que cuando uno hace lo que hace, proveniente del corazón, parecería que no hay intelecto ahí, que no hay intelectualidad ahí. Brota sin ti, brota sin ti, brota de la vida. Lo que pasa es que nosotros, el ego, se apodera del corazón también y dice, mi corazón ha dicho, y lo intelectualiza el corazón también. Pero cuando brota del corazón, brota sin que tú estés. Aparece sin ninguna intervención tuya para nada. Brota solo. Otra cosa distinta es cuando tú haces desde el pensamiento, elaboras lo que quiera que sea, construyes un pensamiento y desde ese pensamiento pones en marcha una acción. Pero cuando brota desde el corazón, brota sin que haya intervención tuya. Y eso está ahí de alguna manera para darnos cuenta de que eso proviene de que algo ha aparecido sin ningún control por parte nuestra. ¡Puf! Ha brotado. Y además, al menos mi experiencia, cuando ese tipo de acción aparece, que brota de ahí, todos los parámetros que cuentan la vida, que cuentan lo que aparece, se deforman. Por ejemplo, el tiempo para mí se deforma cuando lo que vivo, lo vivo desde el corazón, que tiene que ver con esa concepción parecida de lo del enamoramiento, que otras veces hemos hablado. El estar enamorado, el enamoramiento es tal cuando tú no estás. Cuando uno está enamorado, tú no estás. Está el amor. ¿Se puede parecer algo a esos patrones que tenemos impulsivos o de instinto que no son pensados? Que no son racionalizados. Que no son racionalizados. Podría ser, por ejemplo, todo el comportamiento animal, todo lo que ocurre en tu cuerpo, que está ocurriendo constantemente, todo lo que hay o todo lo que hay está ocurriendo, ocurre sin que haya un pensamiento que lo controle, está ocurriendo. Y el orden proviene de la vida. Bueno, pues eso no hay, ahí no hay control ninguno. Pero yo también veo ahí sí que un control por parte del hombre, porque hay cosas que a fuerza de tanto repetir, de repente aparecen sin pensar, después de haberlo repetido 50 millones de veces. Y no hay pensamiento, se hace. Entonces, ahí yo digo, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Se hace? ¿Y? Sí, pues es que no sé, ya me pierdo. Bueno, pero es que se hace otra vez. Podría esa ser como una especie de regalo de la vida para darnos cuenta de que todo se hace, de que puede suceder, por ejemplo, para quien tenga muy bien estructurado que todo lo que hace proviene de sí mismo o proviene de la sociedad, cuando ocurren cosas que no controla y que aparecen solos, pues digamos que sería un regalo de la vida en la que te hace ver de que hay cosas que tú no controlas, que no aparecen con tu control. Entonces, si eso ocurre una vez solamente, de que algo aparece sin tu control, pues puede aparecer infinitas veces. Eso podría ser como una especie de hilo del que poder tirar para poder llegar a aceptar, no aceptar, a comprender que efectivamente
no hay nada que sea hecho por nadie. Estoy un poco violento porque esta gente tiene sed. Pero bueno, el control es una falacia, porque yo no puedo controlar nada. absolutamente nada. Y si no, bueno, pues intentarlo. Cuando estéis muy mal, porque cuando está uno bien parece que no se da cuenta uno de nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Está muy bien. Pero cuando estés muy mal de algo, y venga, voy a estar bien, ya está. Pues no. El otro día me decía mi mujer, es que bueno, yo controlo el estado. Dice, pues yo ahora mismo, por ejemplo, bueno, tengo sed, ¿no? Bueno, pues ahora yo decido que no voy a beber agua, y lo decido yo. Y soy yo el que lo decido. Pero espera. Para que tú decidas que no quieres beber agua, ha tenido que aparecer previamente la sensación de sed que tú no has controlado para nada. ¿Cómo puedes tú decidir que no quieres beber agua si no tienes ganas de beber agua? Pues es una tontería. Si tú tienes ganas de beber agua y dices que no quieres beber agua, tú te crees que has dicho que has controlado el hecho de que no quieres beber agua. Pero para tú decir eso, la sed ha venido sola, sin que tú controles nada. Aparece la sed y entonces, ahora ya no quiero beber agua. Eso es que eres tonto. Porque teniendo sed y teniendo agua, no beberla, bueno, pues ya tiene mucho, pero que aquello que queremos controlar ha sucedido como consecuencia de que hay algo, en fin, bueno, cualquier cosa que nos, hasta lo más ínfimo. Ya no hablemos de lo psicológico. En lo psicológico sí que si profundizamos un poco, ahí sí que podríamos ver con mucha claridad, yo creo, el darnos cuenta de que, pues, de que no hay nada tangible de nada, que todo se escurre, se escapa, no hay nada. Gracias a vosotros.